Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast. Estoy grabando este episodio porque, bueno, todavía el coronavirus no me infecta. Así que probablemente si desaparezco un tiempo más fue por eso. Em, entonces, dado que se está hablando mucho de virus desde un punto de vista biológico, ¿no? El coronavirus. Quise hablarte un poco, o quiero hablar un poco, este episodio dedicarlo a los virus informáticos, pero el nombre correcto es malware informático. ¿Vale? El virus es una subcategoría de los malware. Entonces este episodio va a ser un poco para hablar sobre qué es un malware en informática, cuáles son las técnicas de detección y también un poco de mi experiencia trabajando con este tipo de técnicas o algoritmos para detectar malware, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es un malware? Un malware es un software, ¿no? Un código que un programador desarrolló, escribió, pero a diferencia de lo que desarrolla una persona como yo, que trabajo de manera profesional como informático, creamos software para una empresa, para solucionar los problemas de un cliente o cualquier tipo de cuestión que no tiene ningún carácter negativo. El malware es un software que tiene intenciones maliciosas, es decir, tiene, puede tener muchos tipos de intenciones, por ejemplo, borrar datos en un ordenador, un computador, eh, instalar componentes que lo hagan mucho más lento, robar información, eh, básicamente eh, crear comportamiento errático en el ordenador, por ejemplo, apagarlo sin la intervención del usuario, etcétera, ¿no? Es un software, por lo tanto, al ser un software, es un programa que se instala en el sistema operativo. El sistema operativo ya puede ser Linux, Windows, lo que sea. Generalmente, los principales víctimas o se atacan mayormente es al sistema operativo de Microsoft Windows por una cosa muy simple, que es que la mayor cantidad de usuarios está ahí. Entonces, generalmente cuando se crea un malware, se trata de atacar a la mayor cantidad de gente posible. Y no son muchos los que usan de manera directa, es decir, que instalan un sistema operativo de Unix, ¿no? O sea, generalmente donde prevalecen sistemas operativos de Unix son como los móviles, ¿no? Los celulares, a través de Android, iOS. Pero en el computador de escritorio, generalmente la gente que usa Linux tiene más conocimiento en informática. Y los usuarios de Mac OS también son menos que los de Windows. Entonces, claramente todavía el mercado en computadores de escritorio prevalece Microsoft Windows. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la subcategoría de malware. Los tipos de malware, porque al igual como hay software que son de distintos tipos, eh, por ejemplo, los software que son, por ejemplo, videojuegos, son navegadores, browser para navegar por internet,
software para escribir, o sea, por ejemplo, Excel. Cada uno de esos son tipos de software. Y los malware, al ser software, también tienen sus subcategorías. Ahora, vayamos primero al virus. El virus es una subcategoría de malware. El virus como tal, la idea es, tiene un concepto que es la autorreplicación. Igual como el virus, por ejemplo, el coronavirus que se está expandiendo, ¿no? En todo el mundo. El virus informático es un algoritmo, es un software que la idea es que se auto expande en el computador donde se infecta. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un software que lo que haga es ir creando pequeños archivos en el disco duro, muchos archivos, sin que el usuario se dé cuenta. O sea, alguien instaló un programa y ese era en realidad un virus y está empezando a instalar, por ejemplo, acá archivos vacíos por todo el disco duro o archivos con texto que no es, que es basura en realidad. Entonces el disco duro se empieza a llenar, después ya no tiene espacio, ¿no? Y lo que lo está haciendo es el virus que está expandiendo, ¿no? Está creando distintos tipos de archivos. Es un comportamiento malicioso, ¿no? Un comportamiento que el usuario, no, el dueño del ordenador, no lo sabe. Entonces, el virus lo que hace es ese tipo de comportamiento. Se empieza a expandir y se empieza a llenar el disco duro de cuestiones que yo, como usuario, no solicité, ¿no? Y lo está haciendo de manera oculta. Y el virus requiere una activación, es decir, tú tienes que instalar el software. O sea, tienes que instalarlo de alguna forma sin darte cuenta. Puede a veces los virus estar incrustados en documentos PDF también o en documentos Word. Ese tipo de software que se utilizan mucho en Microsoft, en Windows. Entonces, todo lo que es Excel, Word, PDF pueden estar dentro, pueden contener algún tipo de virus. Y ese virus, una vez que se activa, tú puedes pasar, por ejemplo, el archivo PDF, pasarlo a otro ordenador y abrirlo. Y una vez que lo abres, se va a empezar a activar, se va a empezar a autorreplicar internamente. Otra subcategoría es el worms, que es como gusano, ¿no? El gusano, la diferencia que tiene con el virus es que se autorreplica, pero es sin intervención humana, o sea, sin intervención, un proceso de activación requerido. Es un software que básicamente es, ligeramente lo agregan como a la parte, al arranque, o sea, al arranque del sistema operativo, donde cada vez que se encienda el ordenador se va a ejecutar y tiene la diferencia que no necesita un archivo, un gatillante, el activador, ¿no? O sea, se va autorreplicando, se va enviando a sí mismo, por ejemplo, a otro computador de la red, ¿no? Entonces, si tengo 10 ordenadores, el primero que está el Worms instalado, una vez que se encienda, va a empezar a enviarse, se va a autorreplicar al otro ordenador y al otro ordenador, y así masivamente, ¿no? Entonces podríamos decir que es como un virus, pero 2.0, ¿no? La versión 2, que ya no tan solo empieza a agregar nuevas cuestiones al disco duro del ordenador infectado, sino que es ya a nivel de red, pero sin intervención humana. O sea, no requiere una activación, no hacer un doble clic, o sea, abrir un archivo como tal, sino que se auto gatilla, ¿no? Se empieza a auto replicar. Otro de las subcategorías también muy popular son los troyanos. Los troyanos viene un poco de la historia, bueno, no recuerdo bien la historia, pero la idea es que tú ingresabas una especie de artefacto, por así decirlo, que todos pensaban que era algo positivo y nadie se da cuenta, todos lo recibieron, entró al castillo, por así decirlo. Entró, toda la gente lo aplaudió, pero en realidad habían enemigos dentro de ese caballo gigante que había. Entonces, si los que vieron la película Troyano, bueno, me van a entender. Entonces, la idea es un engaño inicial. Yo te puedo decir, este es un software cualquiera, que nadie piensa que es un malware, pero en realidad ese troyano busca, al inicio eh, te da la impresión que es un software benigno, o sea, que no es un malware, pero que en realidad eh, trata de hacer comportamientos, por ejemplo, recopilar información, eh, borrar archivos, etcétera. Pero se basa en una idea muy simple, que es el engaño al usuario. O sea, se hace pasar por un software benigno. O sea, un software benigno es un software que es normal, ¿no? El que tenemos todos los días, el que usamos todos los días, ¿no? El Chrome, el eh, Spotify, que no son malware, ¿no?
Otro subtipo de categoría de malware son los rootkit. Rootkit es como viene de la palabra root, que es que el sistema operativo Unix tiene, bueno, todos saben que tiene el permiso de root, o sea, super administrador. La idea de este subtipo de malware es ocultar su presencia y ocultar la presencia de otros programas, de otros software dentro de ese sistema operativo. Es decir, no tiene la intención como tal de causar daño, sino que ocultar a otros, por así decirlo, otros malware dentro del sistema operativo y a través de obtener privilegios de administrador root. Entonces, al tener privilegios de administrador root, puede ocultar y puede hacer comportamiento, por ejemplo, de espías, por así decirlo, que oculten a otros malware que sí pueden causar daño. Entonces, ese rootkit es como tengo el poder del super administrador sin que el dueño del ordenador, del computador, se dé cuenta, ¿no? Entonces eso podría hacer muchísimas cuestiones de manera oculta sin que el usuario se dé cuenta. Entonces ese es un tipo de malware. El otro es el spyware. Spyware es como, básicamente se tiene ya un comportamiento de espía, ¿no? Como es su nombre, spyware. Digo, no sé si se pronuncia así, spyware, sí, spy, no sé. Bueno, la cosa es que espía el comportamiento de un computador. Ya puede ser, por ejemplo, a través del phishing, famoso phishing, o a través de técnicas como ingeniería social, que en ingeniería social hace referencia a cuando tú hablas con una persona, o sea, otro ser humano, tú puedes obtener información, ¿no? Engañar a esa persona. Entonces te puedes saltar barreras de software a través de la comunicación humana, ¿no? Entonces puedes engañarlo, a llamar a una persona a decir que necesita el acceso o la clave de tal cuenta y decirle que tú eres un jefe de tal área, pero en realidad no eres jefe, sino que estás pidiendo solamente la contraseña. Bueno, ese tipo de engaño, ¿no? Y son tipos de sistemas que también tienen la posibilidad de espiar comportamiento, de todo tipo de comportamiento que haga el usuario dentro del computador. Y una de las categorías que están muy familiarizadas con spyware es el keylogger, ¿no? Keylogger, que es el tipo de software o el malware que registra las teclas que se van presionando desde el teclado. Es un tipo de malware muy común que lo que hace es espiar, ¿no? O sea, todas las teclas que se van presionando se están registrando internamente sin que el usuario se dé cuenta. Entonces, una vez que la registra, la puede enviar a otra parte, a otro servidor, y obtener la información que necesita, ¿no? Esos son algunos de los... Hay muchos más tipos de malware, pero son como las categorías principales. Ahora, los malware hoy en día son combinaciones, son híbridos, o sea, unos tienen características de troyano combinados con rootkit, otros con virus, otros con worms, entonces ya no es una división tan clara, pero sí nos permite para tener una visión general de los distintos comportamientos que podría tener un malware, ¿no? No es que cada malware hoy en día sea exactamente un troyano y solamente cumpla esas funciones, sino que son combinaciones de muchas de ellas. Otro nuevo tipo de malware que está siendo relativamente nuevo y que de hecho me incentivó también a grabar este podcast es un malware que se llama Fileless Malware, que es como un malware en sí es un software, ¿no? Entonces, al ser un software requiere un ejecutable, un archivo de ejecución. El fileless no requiere un software, o sea, es decir, no hay ningún archivo en el disco duro. Entonces alguien me podría preguntar, entonces, ¿cómo puede ser un malware? La idea principal de este tipo de fileless malware es que trabaja a nivel de memoria, a la memoria principal, y lo hace a través de herramientas que están predispuestas, ya están instaladas en el sistema operativo de Windows, por ejemplo la PowerShell. Ocupan la PowerShell como un bypass para ejecutar script dentro de memoria y sin escribir nada en el file system. Entonces, ese tipo de malware es el que está últimamente teniendo mucha popularidad porque es muy difícil detectarlo, no sé, por un antivirus. Y claro, su complejidad de hacerlo también es mucho más complejo, ¿no? Que va a ser un malware que es un software tradicional. Aquí es crear pequeños scripts, pequeños tipos de macros o instrucciones
y saber dónde incrustarla, inyectarla dentro de software que te permite el acceso a memoria. Uno de ellos es la PowerShell de Windows, que la PowerShell es una terminal, ¿no? Ese es un tipo de malware que está obteniendo mucha fama últimamente. De hecho, estaba leyendo un paper, yo lo tengo acá, imprimí hace un rato. Y mira, aquí también dice rootkit fileless malware. O sea, es un fileless malware que también tiene características de rootkit. Eh, Muy interesante. Este paper se llama Una amenaza emergente, fileless malware. Es un paper de este año, de hecho. Así que es un tema relativamente nuevo. También habla de las técnicas se utiliza para este tipo de malware. Bueno, y hablando de técnicas de detección, pasemos a la segunda parte del podcast, que es análisis de malware. Antes de eso, quiero decir que estaba viendo una gráfica, de hecho en uno de estos papers que estaba leyendo, es que en el 2012 habían 65 millones de malware detectados. Esta información desde la empresa de antivirus, todo este tipo de cosas. 65 millones en el 2012. Hoy en día, en el 2020, tenemos 1.000 millones de malware detectados. Es decir, aproximadamente está subiendo entre 100 y 200 millones por año. Eso es tremendo, tremenda la cantidad de amenazas que hay. Una provocada también porque el acceso a Internet se ha masificado mucho más. Hay mucho más usuarios activos que hace 10 años atrás. Por tanto, genera una enorme cantidad de daño ese tipo de, de- de características maliciosas, ¿no? O sea que este tipo de malware es un negocio en sí. Hay no tan solo robo de información, sino que muchas veces hay ransomware que era una especie de malware que tú tenías que pagar en Bitcoin. O sea, si uno leyeron la noticia, que tienes que pagar en Bitcoin para desbloquear todos tus ficheros del disco duro porque te lo habían encriptado, ¿no? Entonces la única forma de liberarlo era pagando. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es un negocio pues, para mucha gente que se dedica a crear este tipo de software malicioso, que al final son programadores también, pero desde el lado oscuro, por así decirlo. Entonces, volviendo al tema de análisis de malware. Entonces, ¿cómo se detecta un malware? ¿No? Existen dos tipos de categorías principales. Uno es la categoría que se llama análisis estático. El análisis estático, como mucha gente quizá, programadores sabe, si vamos a la parte del análisis estático, por ejemplo, de código, o sea, no de malware, sino que de cualquier tipo de sistema, un análisis estático, es detectar comportamiento o detectar cómo funcionaría el software sin ejecutarlo. Es decir, tú me pasas el código, por ejemplo, de JavaScript, me pasa un archivo, un .js, y yo ocupar otro algoritmo para leer ese código y ver si hay algún comportamiento extraño. Ese es el análisis estático. O sea, sin ejecutar ese JavaScript, ese archivo, detectar información sobre ese código. Em, Se ocupa mucho en el área, por ejemplo, el análisis estático general, no hablando de malware, sino que de un aspecto mucho más general se ocupa para aplicar optimizaciones de compiladores, eh, saber si podemos prevenir algún tipo de bug o algo así, algún error. Entonces con análisis estático, tú corres un programa, le pasas todo tu archivo y él te empieza a analizar. También puedes ver métricas, por ejemplo, de calidad de código, etcétera. Todo eso se hace a nivel de análisis estático. No requiero la ejecución, el runtime para analizarlo. Entonces hay muchos tipos de software que nos permiten hacer ingeniería inversa o reversa. Que la idea es yo tomar un ejecutable, al final un software es un ejecutable, y verla a nivel de binario, o sea, a nivel de secuencia de bytes, las cabeceras del software, toda esa metadata que tú creas cuando, por ejemplo, creas un punto .exe en software de Windows, hay mucha metadata ahí. Y todo ese comportamiento, por ejemplo, códigos que hacen comportamiento malicioso, por ejemplo, detectar algún comportamiento, por ejemplo, de borrar algún archivo, de agregar a crear archivos vacíos, o hay algunos malware que descargan información desde otro servidor, o se hacen un request
hacia otro IP extraña, ¿no? Una URL que nadie conoce. Bueno, con el análisis estático se trata de buscar eso a nivel mucho más bajo nivel, o sea, a nivel de bytes, detectar comportamiento, buscar patrones, secuencias de bytes que sean maliciosas. Y eso es a través de herramientas de ingeniería inversa, que nos permite ver esos bytes, ese código de, de ese ejecutable. Y también se hace mucho proceso de depuración, ¿no? O sea, ver en detalle ese software. Esas técnicas, claro, uno de los problemas que tiene es que tú requiere el conocimiento de un experto. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento de un experto, de alguien que ya ha analizado mucho tipo de malware en su vida, y él ya sabe más o menos en qué sección del software, en qué sección de toda esta secuencia de bytes ver para encontrar algún patrón malicioso, que él ya lo detecta por su experiencia. Y te da algún input y mira, tienes que ir a esta cabecera, no tienes que ir a otra cabecera, tienes que fijarte en esta sección, si hay algo, si encuentras por ejemplo, esta secuencia de números, entonces sí, probablemente sea un malware, bueno, ese tipo de cosas. Eso te lo da un experto. Hay otras técnicas, que bueno, lo voy a hablar después, pero que ocupan técnicas de Machine Learning para automatizar ese tipo de cuestiones, pero eso lo vamos a hablar al final. La otra categoría de análisis de malware es el análisis dinámico. ¿Qué pasa? Hay tipos de malware que, como mencioné hace un momento, que son malware, por ejemplo, que no se ven, no hacen ningún comportamiento a primera vista malicioso. Es decir, tú lo haces el análisis estático y no encuentras nada extraño. Pero internamente ese algoritmo, ese software que crean ellos, lo que hace una vez que tenga conexión a internet, descargan el código malicioso. Lo descargan por ejemplo, un servidor externo, descargan el malware. Entonces es como una puerta de entrada, como una especie de solamente como una máscara, ¿no? Lo ocupan ese malware no tiene nada de malo, se ve totalmente normal, pero una vez que tenga internet, descarga el malware realmente malicioso y ese lo ejecuta. Entonces eso tú no lo puedes detectar a nivel de análisis estático, ¿no? Porque el análisis estático tú no lo ejecutas, solamente analizas el código que está actualmente, ese malware. Y al ver ese malware es muy difícil saber si va a ser un comportamiento malicioso a futuro en el momento de su ejecución. Por lo tanto, está esta categoría de análisis dinámico, se utilizan técnicas, por ejemplo, las técnicas de las sandbox. Las sandbox son sistemas aislados, por así decirlo, es una especie de virtualización de un sistema operativo, donde tú pasas todo lo que son sospechosos de ser malware y los pones ahí, en un sistema aislado, y lo ejecutas. Y después de un tiempo, después de unos minutos, la sandbox te da una especie de reporte y te dice si ese malware que era sospechoso realmente era un malware o no, porque empieza a analizar todo su comportamiento. Su comportamiento a través, por ejemplo, de tráfico de red. Puedes, por ejemplo, ver que si descargó algún archivo, qué tipo de archivo era lo que descargó, cuánto descargó, todo su comportamiento a nivel de red o cuestiones que esté haciendo, ¿no? En el momento de su ejecución, que no son fáciles de detectar a nivel de análisis estático. Es un sistema también muy utilizado. Hay empresas que se dedican a ofrecer sandbox, o sea, como eh, para poder proveer análisis de malware, ¿no? Entonces tenemos este análisis estático, que es código de fuente, análisis de código de fuente, de tratar de a ese nivel ver si hay algún comportamiento malicioso y clasificarlo como malware. O el análisis dinámico, que ya es una vez en tiempo de ejecución, tener un sistema aislado, por ejemplo una sandbox, donde podamos ver su comportamiento futuro y ver si está haciendo algo negativo, o sea, como descargando malware o haciendo algo a través de la red. Poder monitorizarlo en detalle. Obviamente el análisis dinámico es mucho más lento, ¿no? Porque requiere que pasarle muchos malware sospechosos que sean malware y ver si tuvieron algún comportamiento malicioso o no. El análisis estático es mucho más directo, pero requiere mucha información de un experto. Eso sería análisis malware estático y dinámico. La tercera parte de este podcast es un poco mi experiencia sobre esto. Yo tengo la suerte de trabajar en un equipo que trabajamos con análisis de malware dentro de Telefónica y me ha tocado aprender muchísimas cuestiones de ese estilo. Y una de las cosas que estuvimos trabajando era
a nivel del análisis estático, bueno, también se trabaja el análisis dinámico, pero queríamos probar una técnica de análisis estático para ocupando otra técnica de específicamente Machine Learning, pero más específico aún de Deep Learning, para detectar malware, poder clasificarlo, si este es un malware o no, o qué tipo de malware es. Entonces, yo me basé para replicar un paper que había de Deep Learning, que lo que hacía es una técnica muy interesante, que tú tomas un ejecutable, cualquiera, por un punto .exe de Windows, y tú lo transformas, todo eso son bytes, ¿no? Tú transformas esos bytes a una imagen. Ese es el punto clave. Entonces la hipótesis es que un malware o un tipo de malware tiene una imagen diferente a un software benigno. Un software benigno es un no malware, ¿no? La idea es que esa imagen tú la transformas, esos bytes se transforman en imágenes en una escala de grises. Y lo que mostraba ese paper era que, claro, se podía clasificar muy bien. Si tú tienes, por ejemplo, una base de datos de malware, de ese estado histórico, por ejemplo, aquí tengo 1000 troyanos, aquí tengo 1000 virus, aquí tengo 1000 worms, aquí tengo 1000 keylogger, etc. Cada uno de ellos, la hipótesis es que tiene una imagen similar. Y es muy interesante porque uno le pasa, por ejemplo, un troyano y tiene una imagen en particular, escala de grises. Por ejemplo, tiene una línea blanca entre medio, ¿no? Después le pasas un virus y tiene otra imagen, ¿no? Tiene más líneas blancas. Y eso significa que es un código similar, ¿no? Tienen como alguna parte de instrucciones de código que generalmente se hacen en C. Muchos de los malware que se escriben en C o C++, ¿vale? Entonces, tiene secciones de código que si tú lo transformas en una imagen, en un byte, tú ves visualmente un comportamiento, ¿no? Eso fue muy interesante porque yo no me imaginaba, o sea, ahora cuando uno lo piensa, tiene todo el sentido, que tú, cualquier secuencia de bytes que tenga una cadena string, una cadena, un array, todo en computación son bytes, que al final son bits, ¿no? Ceros y uno. Entonces, todos esos ceros y unos se pueden transformar en una imagen. Al final, toda una imagen, la imagen de cualquier foto que tú sacas en el iPhone o en Android y subes a Instagram, es una secuencia de bytes, ¿no? Que al final son ceros y uno. Entonces, con esa en mente, tú podrías transformar cualquier software, por ejemplo, mi ejecutable de Spotify, mi ejecutable de Audacity, de Chrome, transformarlo a una imagen, cómo se ve en una imagen. Entonces, esa es la idea del paper que mostraba esto. Entonces, una vez que tú tienes una imagen, quizá la gente que no sabe mucho de Deep Learning puede dirigirse a un episodio de este podcast sobre Deep Learning, pero Deep Learning trabaja muy bien con imágenes, para la clasificación de imágenes. Deep Learning lo que hace es buscar patrones automáticos dentro de imágenes y para posteriormente, una vez que tú le pases una imagen futura, te lo puede clasificar de una manera correcta, ¿no? Tratando de emular o imitar el comportamiento humano, la visión humana. Y ese es el tema de los malware. Es un mundo, bueno, y esta técnica que se ocupó nos dio buen resultado, aunque todavía está como mucho en prototipo, pero nos demostró sí que era posible, o sea, ocupar técnicas automáticas donde tú no requieres la información de un experto, porque eso es una de las cosas interesantes de ocupar Deep Learning. Como les mencioné anteriormente, el análisis estático requiere de ingeniería reversa, depuración, pero que un experto te diga en qué parte mirar. Con Deep Learning tú no requieres eso, tú solamente le pasas los ejemplos clasificados y la red neuronal se va a encargar de encontrar los patrones de manera automática por ti. En ese paper que ocupamos una red neuronal que era una LSTM bidireccional, si no me equivoco. Es un paper relativamente nuevo, de hace unos 2 años atrás, que es en malware clasificación con deep learning, algo así era el título. Muy interesante, dicho sea de paso. Lo recomiendo para que lo puedan leer a los que les gusta estos dos mundos, ciberseguridad y deep learning. Y ha sido una experiencia muy interesante. He aprendido bastante de malware en el equipo. Y es un mundo muy de constante cambio, ¿no? A su vez, como uno va aplicando nuevos algoritmos, nuevas técnicas, leyendo como la parte de investigación científica, se van agregando, o sea, van apareciendo nuevos algoritmos como este que mencioné de Deep Learning, que lo analiza de manera como una imagen. Las técnicas de los malware también van evolucionando, entonces las personas que van haciendo malware también van haciendo cosas mucho más sofisticadas, como lo que mencioné de fileless malware,
donde ya no ocupan el sistema de archivo, sino que a través de memoria, ¿no? Esas son técnicas mucho más sofisticadas, pero también mucho más complejas de hacer, entonces todavía no son tan masivas. En el futuro puede ser. Pero también las técnicas de detección se vuelven mucho más sofisticadas. Al final esa es la idea de un malware. La idea de un malware puede tener muchos motivos: espiar, robar información, dañar al equipo directamente. Tú podrías, por ejemplo, hacer un malware que destruyera tu rendimiento de tu ordenador, de tu computador, haciendo algún tipo de algoritmo que hiciera una computación tan intensiva que el CPU del computador esté siempre en el 100%. Entonces, muchas veces cuando alguien dice, ¿cómo puedo detectar que tengo algún tipo de malware o virus o cualquier tipo, subcategoría de malware en mi ordenador? Muchos te dicen eso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, CPU al 100% y no estás ocupando nada, estás, por ejemplo, tienes el Chrome solamente abierto con una pestaña y está largos periodos de tiempo con 100% CPU, ocupando mucho CPU o algo, y cuando revisas al administrador de archivos ves que el que está ocupando mucho CPU es un programa que nadie lo conoce. Bueno, puede ser una posibilidad que sea un malware, ¿no? No estoy diciendo que siempre sea así, pero probablemente podría ser un malware. Porque se puede hacer para ese tipo de cuestiones. Las técnicas de malware se han evolucionado. Se combinan muchos de estos subtipos que mencioné al principio del podcast, se combinan entre uno y otro. Y también las técnicas de detección han mejorado. Los antivirus, hay muchas empresas de antivirus hoy en día. Algunos dicen que son más conspiradores, que las empresas antivirus son los que crean los malware. No sé, no hay ninguna prueba sobre eso. Además que el negocio del malware, hay mucha gente que podría dedicarse a eso y ganar dinero, ¿no? Como un negocio en el mercado más negro. Son programadores, son personas que pueden hacer eso. O sea, si yo quisiera hacer un malware, lo puedo hacer. O sea, al final es un software, solamente que las intenciones, los requerimientos, por así decirlo, del usuario son negativos, ¿no? Como son causar daño o robar información. Entonces, no es nada que pueda decir esto solamente una empresa poderosa lo pueden hacer, no. Una persona con conocimiento de programación puede hacer un buen malware y dañar a otros, así que no es algo tan, no es tan conspirador que las personas de virus van creando nuevos malware para tener más dinero ellos. No, pueden haber muchas personas que estén creando malware sin tener ninguna relación con la empresa antivirus. Entonces, eso es un poco el tema de los malware. Obviamente hay muchísimas más cuestiones que seguramente se me olvidaron. Pero dado con el tema del coronavirus, era interesante hablar un poco de este tipo de software que son, que causan daño, ¿no? Entonces, yo creo que como recomendación final es importante, yo creo que tener un antivirus, sobre todo si ocupas Windows. Hoy en día tener un antivirus no es un mal negocio tener una licencia de antivirus. Yo de verdad lo recomiendo. Aparte hay algunos que son gratuitos o que son muy baratos. Entonces tampoco es un tema de que vayas a estar pagando una licencia muy costosa cada mes. Creo que es importante, sobre todo cuando ocupas Windows. En Linux también hay virus, pero en mucho... eh, no tanto por la seguridad. Sí es verdad que Unix tiene capas de seguridad que hacen un poco más difícil eh, la, el tener malware instalados en ese tipo de sistema operativo, a diferencia de Windows, también existe. También existe. El tema es que la cantidad de usuarios de Linux es mucho menor que la de Windows. Entonces, obviamente, si yo creo malware, ¿a quién quiero abarcar la mayor cantidad posible de personas? Dañar la mayor cantidad posible para robar mayor cantidad de información y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, ahora que me acuerdo, uno de los tipos de, de malware que me olvidé mencionar era que muchos ocupan esto, por ejemplo, esto rootkit, que me había olvidado mencionarlo, con acceso que oculta su presencia en el ordenador, pero ocupan el ordenador de ese usuario que está infectado con ese malware como una forma de atacar a otros, ¿no? Entonces, esos ataques, por ejemplo, de denegación de servicio, DOS, que es como tener una especie de ping, ¿no?, a otro ordenador, lo que hacen es simplemente lo instalan ese malware en ese ordenador, no están haciendo ningún daño a ese ordenador, pero internamente están en background, están haciendo un pin a una máquina que sí quieren causar daño. Entonces al final es como tratan de instalar ese malware en millones de ordenadores
pero no para dañarlos en sí, sino para usarlos como intermediarios para dañar a otros. Entonces, bueno, ese es otro tipo de malware. Bueno, eso sería un poco de hablar un poco de de las infecciones a nivel informático. Esto no es el coronavirus, pero ya aquí estamos hablando toda la gente de coronavirus. Uno se puede dar cuenta que en realidad la informática como tal, de hecho, me hace reflexionar un poco de eso, es que en sí la computación es una forma de emular comportamiento, ya sea de la naturaleza o comportamiento humano. De hecho, muchas de las cuestiones que hoy en día hay en informática son inspiradas en algo que ocurre en la naturaleza, por ejemplo, sistemas biológicos, un virus, como el coronavirus. Si tú ves las formas en que se comportan, tú podrías simular o crear un sistema informático que haga un comportamiento igual, pero con propiedades computacionales, ¿no? Con comportamiento, que el sistema, en vez de que sea un sistema biológico, sea una analogía a un sistema informático. El comportamiento de algunos animales también. De hecho, el comportamiento de la hormiga, de las abejas, hay algoritmos, está el algoritmo de la hormiga, de la abeja, que emula ese comportamiento. Eso es muy interesante porque muchas veces cuando tú quieres buscar ideas de construir software, muchas veces más que encerrarte en este mundo de la informática y buscar una nueva idea, a veces tienes que salir y mirar el mundo, ¿no? Porque muchas veces cuando estés caminando por un parque, cuando estés caminando por la ciudad o cuando estés conversando con una persona, puedes ver que ahí hay un comportamiento que tú lo puedes emular en un sistema de informático. La informática es eso, es replicación. Cuando tú sabes cómo se comporta otro sistema, tú lo puedes replicar. Esa es la reflexión para terminar el podcast. Nos vemos y cuídense, no salgan a la calle, por favor. Nos vemos.